Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. A casi 2 semanas de su triunfo, la agenda del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido muy activa. Se ha reunido con empresarios del país, cúpulas industriales y comerciantes. Mañana tendrá una reunión con funcionarios del gobierno norteamericano encabezados por el secretario de Estado Mike Pompeo y el brazo derecho, el yerno preferido, el único que tiene ahí, Jared Kushner. Y bueno, pues por supuesto Mauricio González Macaros, que tiene, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí está el nuevo modelo de un presidente electo, llamémoslo ya así, Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente pues está tomando posesión, yo creo que como que de ya, porque no sé quién escribía hoy, creo que era Enrique Quintana en El Financiero, decía, o sea, imagínense ustedes que el propio presidente Peña Nieto llamara en este momento a Jared Kushner, a Mike Pompeo, a la de seguridad, a la señora de seguridad, y que dijeran que el tema, por ejemplo, de los migrantes separados no iba a estar en la agenda y que se lo habían comido, pero verdaderamente vivo. Hoy ahí tienes a un Andrés Manuel López Obrador que hoy tiene una legitimidad que la obtuvo en los votos y que a partir de esto puede sentarse a negociar en la colonia Roma, con lo que implica esto en términos de seguridad, porque es llegar a imponer, por supuesto, condiciones y instrumentos que permitan la llegada de este tipo de funcionarios que normalmente traen, los llevan a Los Pinos y cierran todo. Aquí los van a llevar a las oficinas de la colonia Roma y van a tener que, pues, prácticamente cerrar la colonia para poder recibirlos y empezar con ellos a plantear distintos tipos de agenda que tenga que ver tanto con el tema de Tratado de Libre Comercio como con los temas específicos de migración. Algo que, pues, en medio de un presidente norteamericano que sigue cilindreando, diría yo, al mundo en el tema de la confrontación, negoció con la OTAN, les dijo lo que quería, dice que les dobló la mano, los chinos quieren sentarse a negociar, el mecanismo le funciona y en este contexto se va a dar esta nueva relación entre el próximo gobierno mexicano y el del presidente de los Estados Unidos. Sí, la ilegalidad que vimos en el caso del fideicomiso que hizo Morena para el terremoto, de donde lavaron dinero para la elección, no se usó en absoluto para nulificar esta elección, pues no se puede hacer ya nada. Es decir, estamos en el caso no de un presidente electo, sino de un emperador electo. Eso es lo que estamos viendo hoy en México. Efectivamente, esta visita de los estadounidenses es totalmente anormal. No están visitando a un presidente electo, sino a un triunfador de una elección. Es decir, falta 2 meses, el 6 de septiembre será nombrado presidente electo. Esto no es normal. No es normal que vayan a visitar a la colonia Roma y que además el señor López Obrador bloquee al Estado Mayor Presidencial para que no se haga cargo de la seguridad. Entonces sí, estamos viendo una transición totalmente distinta a las que habíamos visto y a mí me da la impresión que veremos gobiernos totalmente distintos a los que conoce la inmensa mayoría de los mexicanos, salvo los que ya somos de edad avanzada y nos tocó ver aquella época de la presidencia imperial. Eso es lo que tenemos hoy otra vez, un presidente imperial. Ya platicaremos al rato de las cuestiones internas, pero en materia de esta visita al exterior sí es muy significativo que pues de inmediato tenga una relación muy cercana con otro personaje muy parecido en términos de su postura frente a la política, el señor Donald Trump, al que no le importa en absoluto lo que piensen los demás, pues encuentra puntos de contacto muy rápido y envía al secretario de Estado, el más importante miembro del gabinete, pero también al de Tesoro y a la persona, a la secretaria encargada de la seguridad interna. No es una visita menor, indudablemente esto va a ser muy, muy significativo y me imagino pues que en algún momento cercano Trump y López Obrador incluso podrían reunirse, es decir, el trato que está teniendo es mucho mejor que el que tuvo con Peña Nieto en cualquier momento. Vamos a ver si esto pues ayuda a la posición de México frente a Estados Unidos. Si es así, pues es una buena noticia. Yo quisiera remontarme más al tema de cómo veo esta visita dentro de la campaña en la que ya está inmersa el presidente Trump. A mí me da la impresión, sin ser especialista en el tema,
que Trump está construyendo digamos, el posible triunfo o la posibilidad de que los republicanos se mantengan en el poder o incrementen su presencia en el poder en los Estados Unidos, a partir de su agenda internacional, no de su agenda interna. Entonces, se está poniendo duro en todos los temas, duro con la guerra comercial y el proteccionismo, especialmente enfocado ahora en China, aunque también sale raspada la Unión Europea y, por cierto, Canadá y México también con lo del acero y el aluminio, los aranceles. Duro con la OTAN, que le pongan más lana a Alemania y los miembros de la OTAN para sus gastos de defensa. Duro con Corea del Norte porque dice que va a lograr la desnuclearización de Corea del Norte, y suave con Putin, ¿no? O sea, con Rusia, ¿no? O sea, una agenda completamente diferente en materia internacional. Entonces, yo creo que esta visita de alguna manera está relacionada con esta, digamos, visión más global que está teniendo la Casa Blanca para los próximos meses. Y ahí me parece que es un arma de varios filos. Por un lado, pues podría ocurrir que en esta primera reunión llegaran todos estos personajes que son los poderosos de la Casa Blanca, pues un poco a plantear, ¿no?, el área de juego para las futuras relaciones México-Estados Unidos, mostrarse dureza, digamos, quizás reafirmar, ¿no?, las demandas que han hecho, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, razones por la cual no se ha logrado firmar. Entonces, creo que esa es una posibilidad. Pero a lo mejor hay otra posibilidad, y esto es una ventana de oportunidad en donde, bueno, probablemente Trump ya entendió que la relación de México-Estados Unidos no es solamente el Tratado de Libre Comercio ni construir un muro, que pues, es una idea bastante absurda, sino que esto le puede ayudar también a ganar algunos votos en el sector demócrata si toma una actitud, vamos a decir, una mayor flexibilidad respecto a la relación con México, y entonces están viendo esta oportunidad y muy pronto la quieren aprovechar, y por eso quizás se da lo que dice Macario, que sí, efectivamente es muy poco común que vengan personajes de este calibre tan rápidamente a un país en donde recientemente hubo elecciones y todavía formalmente pues López Obrador no es el presidente electo, lo va a hacer pronto, pero no lo es todavía. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos, es una reunión, me parece que es importantísima, no creo que vaya a prevalecer la visión negativa, puede haber noticias favorables dependiendo de lo que haya juzgado Trump y su equipo de si recomponer o no la relación con México en todos sus aspectos. Yo creo que en ese sentido es muy distinto una reunión con los funcionarios de Trump y con el virtual presidente electo, como decía Macario, que ya pues, prácticamente está tomando posesión del cargo, que hacerlo con Trump. O sea, figuras como la propia Nielsen incluso, que no es precisamente así de lo más brillante, y el propio Mike Pompeo, que sí es una persona que por lo menos entiende de cuáles son los niveles en los que se puede manejar, yo creo que ahí van a estar hablando de temas muy concretos, ¿sí? Concretos en términos de migración centroamericana, temas de acuerdos sobre qué generar en la frontera para evitar lo que ellos consideran, que sabemos que además ni siquiera existe, procesos migratorios grandototes de mexicanos que van ilegalmente a Estados Unidos, cuando sabemos que esto pues, no es ya un problema real. Pero en ese sentido, la posibilidad de que esto salga bien está ahí presente. El problema es cuando esto, otra vez, entra en el diálogo directo con Trump, cuya lógica no es ni siquiera la de algunos de los miembros del gabinete. Los que vienen aquí, digamos que son más o menos, pero por lo menos la figura de Pompeo y Steve Mnuchin, con todo y lo que Mnuchin represente, gente mucho más racional que muchos otros, John Bolton o otros cuates que están verdaderamente, pero fuera de Navarro y toda esa locura. Y esto podría funcionar. Ahora, de este lado, para la figura de López Obrador, por supuesto, ya lo vimos con esta
planteamiento de sus 12 puntos que quiere llevar adelante como parte de la transformación que quiere realizar en el país, estamos hablando básicamente de una recomposición del poder político en México y enfrentarse o presentarse ante los Estados Unidos pues es parte inicial de lo mismo, de este fortalecimiento de una figura presidencial en donde los primeros que vamos a verlos también el día de hoy y mañana pues doblar la mano es a los gobernadores, a los cuales se les está ya imponiendo, ya no delegaciones, un delegado, sino un coordinador, una figura que desde el centro les va a terminar imponiendo una agenda porque se les van a recortar y a manejar los recursos desde el centro. Adiós 1997, 2017 o 2018 y volvemos a un control centralizado en donde lo que uno esperaría ahí por lo menos sería una racionalización del gasto y no que el gasto se vaya al centro y se vuelva a dilapidar como sucedía en el presidencialismo imperial anterior, ¿no? A ver, realmente lo que tenemos es la relación entre dos monarcas que están destruyendo la institucionalidad en sus países. Eso es Donald Trump y eso es Andrés Manuel López Obrador. Yo no creo que de eso pueda salir algo bueno en el mediano plazo. Podríamos tener buenas noticias, como decíamos ahorita, que tienen que ver con la relación inmediata, con este tema de si muro o no muro, de si tratado o no tratado, pero en el mediano plazo esto lo que significa, insisto, es la destrucción de la institucionalidad en ambos países y eso no puede ser bueno. Digo, la historia de la humanidad eso nos indica, no necesita uno irse a los detalles, pero yo creo que eso es precisamente el problema, el tipo de personajes que manda el señor Donald Trump. Tú decías, Pompeo es una persona capaz, pues comparado con el resto del gabinete del señor Trump, no bueno, comparado pues sí, en abstracto con todas las alternativas que tenía. Lo mismo pasa con el señor Mnuchin, que sí, en realidad es un señor que está haciendo negocios en el gobierno estadounidense, a lo mejor por eso mismo pues, puede hablar fácil con algunos de los cercanos de López Obrador que estarán haciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo no estoy seguro que esto a final de cuentas sea una gran noticia para las naciones, pero pues dadas las circunstancias en el corto plazo, pues creo que sí puede haber algunas cosas interesantes. No, pero sí hay una diferencia, yo creo, Macario, la verdad, porque a mí sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la presencia del secretario del Tesoro, de Mnuchin. ¿Por qué? Porque en semanas previas, y me estoy refiriendo al último mes y medio, los que parece que se habían, digamos, apoderado del oído del presidente Trump, por lo menos en el tema comercial y económico, eran los más duros, o sea, los más proteccionistas. Lighthizer, que afortunadamente creo que está de vacaciones, ojalá que se quede ahí un buen número de semanas, y este otro amigo, Peter Navarro, ¿no? Que, no, bueno, francamente, ahí sí son ideólogos, no son gente, ¿no?, que entiende bien el manejo de las economías y las consecuencias de lo que hacen, sino que simplemente están más casados con sus ideas que con las consecuencias de sus ideas. Entonces, creo que esta presencia de Mnuchin en México, a mí sí me parece que es una buena señal. A mí sí me parece que hay una moderación hacia el interior del gabinete de Trump, y el hecho de que esté de visita en México, pues yo pienso que es para tratar de renovar o de refrescar la relación con nuestro país, por lo menos en los temas de comercio que han sido bastante complicados. No estoy seguro que ese vaya a ser el resultado, pero por lo menos la intención creo que ahí sí cuenta, ¿no? Y en el otro lado, creo que tenemos algo, no quiero decir igual, pero similar, en donde un presidente, digamos así, presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sigue hablando directamente de lo que son sus objetivos, y cuando los que salen a hablar son sus prospectos de secretarios de Hacienda, Educación, incluso la secretaria de Energía como tal, a la hora que empiezan ya a desmenuzar o a tratar de precisar cuáles son los proyectos, pues no son directamente las ideas o los grandes cambios radicales que son imposibles de realizar en este momento y que tienen que empezar a matizar hacia dónde se van a dirigir a partir del 1 de diciembre. Bueno, pues ese es otro tema. Quizá por eso es que hoy tienes
aunado a un tema de movimientos de capital internacional, una recuperación del peso mexicano, que está ligada a lo que se percibe en este momento como una, no digo luna de miel, porque no existe esa luna de miel todavía, no hay un proyecto común empresarial, gobierno de Andrés Manuel, más bien hay un intento de evitar un conflicto mayor, y en ese sentido pues estamos en este vacío de poder de 6 meses que empieza a ser ocupado por fuerzas que son más moderadas de lo que se esperaba. ¿Qué pasa a partir del 1 de diciembre cuando esos elementos ya no están presentes? Pues ese es el peligro o el riesgo que tú estás planteando. Pues eso de moderadas es en ciertas cosas. Lo que en realidad están haciendo ahorita es concentrarse en acumular todo el poder político y convertirlo en una estructura. Eso es lo que yo creo que no hay que confundir. No van a dinamitar ese proceso ahorita, pues haciendo decisiones económicas erróneas. Están concentrados en lo que les importa, que es el control político absoluto del país. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar sobre el tema remesas, un análisis interesante sobre el envío de dinero de los mexicanos que viven en los Estados Unidos hacia nuestro país. Esto es Dinero y Poder. Las remesas, el envío de dinero que los mexicanos que viven fuera del país envían a sus familiares, son una fuente importante de recursos para el país, aunque representan el 2.5% del PIB nacional. Al cierre de mayo de 2018, su monto anual ya superó los 30,000 millones de dólares. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Jesús Cervantes González, gerente de Estadísticas Económicas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el CEMLA. Muy buenas noches, Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Este tema de remesas es fundamental para entender la economía del país. ¿Por qué el proceso, para entrar en esta temática, por qué este proceso de crecimiento de la llegada de remesas al país en los últimos años? Bueno, las remesas, primero gracias por invitarme al programa. Las remesas habían alcanzado un pico en 2007, ¿sí? Luego viene la crisis, la recesión norteamericana, y tiene una caída que se prolonga hasta como 2010, 2011. Luego las remesas tienen un intento de repunte que no se materializa, y es hasta la segunda mitad de 2013 que empiezan a incrementarse, y de hecho ya, como tú mencionaste, superan 30,000 millones de dólares, y al cierre de este año posiblemente vayan a rondar los 31,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está detrás de este incremento que ya en 2018 va a ser de 5 años seguidos? Lo que está detrás de eso, fundamentalmente la variable más importante, es que en este periodo de 2014 a 2018 ha habido incrementos significativos en el empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, y el incremento ha sido tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Este incremento del empleo ha ido acompañado de alzas en la remuneración media de los trabajadores mexicanos inmigrantes y consecuentemente de la masa salarial, y esa es la principal variable que está detrás del repunte que han tenido las remesas. Se pueden mencionar 2 factores adicionales. Uno es las variaciones que ha tenido el tipo de cambio. Las variaciones que ha tenido el tipo de cambio, digamos, respecto a 2013, 2014, independientemente del repunte que ha tenido el peso en los últimos días, respecto a 2013, 2014, ha habido una depreciación del peso que no se ha reflejado en los índices de precios de México. Entonces, el poder de compra de $1 se ha incrementado en ese periodo alrededor de 20%. Esto lo que implica es, por un lado, el incremento acumulado de las remesas ya trae 38% de incremento respecto al valle o el periodo de agosto de 2013 en que empezaron a recuperarse. Si esto le adicionamos el efecto de la depreciación del peso, el incremento en poder de compra de las remesas ha sido de 68% en términos de poder de compra, en términos reales. Que una variable registre un incremento tan sustancial es sumamente poco común. Claro. Sí. Ahora, el aumento ha sido tanto en el número de envíos como también en las cantidades. Sí, digamos,
La masa salarial es lo que ha hecho que aumente tanto el número de envíos como la remesa promedio. Sí, pero la remesa promedio, digamos, la historia de la remesa promedio han dado siempre entre 300 y 350 dólares en México. Sí. Sin embargo, veía yo, las cifras mensualmente están recibiendo los familiares de quienes envían el dinero en el orden de $800. $800 al mes, a como está ahorita el tipo de cambio, pues ya son 14, 15 mil pesos mensuales, que es significativamente mayor que lo que podrían ganar esas personas aquí en México. Y al mismo tiempo, puesto que la remesa llega directamente al hogar, esto debe estar permitiendo una capacidad de vida, de bienestar en las familias muy significativo. Esto todavía no lo hemos visto reflejado por completo, por ejemplo, en la encuesta de ingreso-gasto, la más reciente todavía no aparece, pero este efecto debe ser muy significativo en ciertas regiones del país. Sí, bueno, como se mencionó, las remesas representan 2,5 puntos con relación al PIB, pero hay estados, en los estados más pobres, como Michoacán, Oaxaca, en que las remesas llegan a ser equivalentes a 10 puntos del PIB y hasta 11 puntos del PIB en Michoacán. Entonces, es un impacto muy importante. ¿Ok? Pero no es solamente, digamos que es un porcentaje del PIB, así en general, sino que va directo a las familias, no es parte de lo que ganan empresarios o el gobierno, es directo a las familias. Son los millones de hogares receptores. En México no tenemos un buen dato de cuántos hogares reciben remesas. Ahorita mencionaste tú la encuesta ingreso-gasto. Las encuestas ingreso-gasto han traído una cifra que han dado entre 1.2 y 1.6 millones de hogares, que obviamente subestima, o sea, hay una subdeclaración muy conocida entre los ingresos y el gasto de los hogares que captura la encuesta ingreso-gasto. La encuesta ingreso-gasto no alcanza a capturar ni la mitad del ingreso de los hogares, ni la mitad del gasto de consumo de los hogares. Otra fuente de información es la encuesta nacional de inclusión financiera 2015. En esa, el número de hogares que recibieron remesas, y también la recabó el INEGI, anda 2.9, vamos a decir redondeando 3 millones de hogares. Pero seguramente el dato verdadero debe de andar cercano a 4 millones. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 30,000 entre 3 o entre 4, te dan números que hacen más o menos sentido. Si lo divides entre 4 millones de hogares, te da como $7,500 anuales por hogar. Que son estos 600, 700 dólares al mes. Oye, Jesús, y hablando de los hogares, nos decías, efectivamente, las remesas pueden ser muy importantes para la economía de ciertos estados como Michoacán, como Oaxaca, como Guerrero. Pero, ¿se sabe para qué utilizan los que reciben el dinero aquí en México? ¿En qué lo usan? Hay quien piensa que pues, se lo van a gastar ahí en mariachis y tequila. ¿Qué hacen con ese dinero? Hay una cadena de encuestas que ha recabado el Banco de México y que las levanta en diciembre, cuando los migrantes vienen a pasar el periodo navideño. Y en esa encuesta anual se les ha preguntado en qué se gastan. Nosotros procesamos con mucho detalle la encuesta de 2015 y los 3 principales renglones son educación, manutención y salud. Sin embargo, también hay renglones de inversión. Hay desde compra o pagos de vivienda del migrante o pagos de vivienda del receptor, o gastos de inversión en pequeños micronegocios. No se sabe la estructura, cuánto del 100%, cómo está distribuido, pero sí hay un componente de gastos de inversión de los hogares y en gasto de vivienda, en mejoras de vivienda, en adquisición de vivienda. Hay quien dice que ya hay datos que nos hablan de incluso remanentes de estas remesas que se utilizan para inversión en algunos casos. ¿Esto es cierto? Sí. O sea, eso... como mencionaba, sale de los resultados de estas encuestas. Y déjenme decirles, esta encuesta que levantó el Banco de México, pero el SEMLA, donde yo trabajo, la hemos levantado en la Dominicana, en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, y los resultados son sumamente parecidos, ¿sí? O sea, el principal destino de la remesa es educación, manutención y salud, pero hay un componente que se va a inversiones del hogar, ya sea negocios del hogar o adquisición de vivienda.
Ahora, cuando se habla del dinero que llega a determinados lugares, es muy común que, y lo ve uno en los Estados Unidos, están ahí, y más en las zonas fronterizas, que están los sistemas de envío, que cobran determinadas comisiones, etcétera. Pero todavía tenemos zonas rurales a donde llega este dinero, en donde el asunto de mandar dinero en efectivo funciona. ¿Cómo está la estructura de llegada, de recibo de las remesas? Mira, realmente México no recibe remesas informales. El mercado de remesas se ha hecho súper eficiente. Sí, las remesas se han abaratado sustancialmente, aunque todavía hay esfuerzos internacionales por el Banco Mundial y el mismo SEMLA por abaratar los costos de los envíos de remesas. Cuando uno le pregunta a los migrantes, sí, hay preguntas específicas, para ti, ¿qué es lo más importante cuando mandas la remesa? ¿Sí? El 65% de las respuestas dicen, para mí lo más importante es que el dinero llegue rápido, ¿sí? Luego que sea fácil mandarla, que sea accesible. Y esos factores absorben el 95% de las respuestas. Solo el 5% de las respuestas se va al costo, ¿sí?, de enviar y a la variable de tipo de cambio, ¿sí? O sea, en ese sentido, hay envíos de remesas que son gratis, digamos, de cuenta a cuenta puede ser gratis, pero la facilidad de mandar la remesa, la disponibilidad de que lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer el sábado, lo puedes hacer el domingo, es muy difícil que se compita contra eso, porque el migrante trabaja, ¿sí? Entonces es muy difícil que vaya a hacer un depósito de cuenta a cuenta, ¿sí? Nosotros estamos empezando a trabajar con una base de datos, un estudio que vamos a hacer con Banorte. Vamos a poder procesar cerca de 5 millones de remesas, ¿sí?, y ver características del envío. Pero trabajando con una pequeña muestra que nos pasaron, se ve que el envío de la remesa ocurre en mayor medida de 7 a 8 de la noche. ¿Sí? Y luego la mayor concentración anda entre 6 y 9 de la noche. De 6 a 9 de la noche los bancos están cerrados. No. ¿Sí? Ahora, en este sentido, ¿es fácil de saber qué son remesas y qué son, pues, otro tipo de dinero de envíos que a veces Banco de México detectaba como, pues, dinero que va para otros temas, otros asuntos, y que en un momento determinado aparecía como remesas y que no se tiene bien detectado qué es? Un dinero sucio, otro tipo digamos, de montos que estarían relacionados con actividades ilícitas. Mira, de los 30,000 millones de dólares, prácticamente la totalidad son envíos electrónicos. ¿Sí? Envíos electrónicos de baja denominación. ¿Sí? Entonces, como son envíos electrónicos de baja denominación, se van a través de un canal. Okay. Y ese canal es el que se le permite identificar como remesa. La parte de remesa en especie y en efectivo es prácticamente mínima en la estadística del Banco de México. Una cosa que todo el mundo tenía miedo cuando gana Donald Trump es que pues los compatriotas que están allá les costara más trabajo tener un empleo, tener dinero, enviar remesas. Y creo que pues muchos esperábamos ver que las remesas cayeran conforme Donald Trump tomaba posesión, y al contrario, lo que ha ocurrido es que ha habido un gran incremento. ¿Hay alguna información ahí interesante? Mira, como yo comentaba, lo que está detrás del repunte de las remesas es el empleo de los mexicanos. Pero también se puede señalar que a lo mejor el tipo de cambio puede ser una variable que influye. El que el poder de compra de $1 haya aumentado en 20% en términos reales en México, pues es una variable para que a lo mejor mandes una remesa adicional, particularmente el componente de inversión. ¿Sí? Particularmente el componente de inversión. Y la otra variable, sí es cierto que a lo mejor el temor a ser deportado, ¿sí?, puede incentivar el envío de remesas. ¿Sí? Jesús, durante los últimos 7 años, según los estudios del SEMLA que nos estás comentando, ha disminuido la población de mexicanos en los Estados Unidos. Si recuerdo bien las cifras, hablas de algo así como de 11.7 a
11.5 millones de mexicanos. O sea, el punto es que no están aumentando. Mi pregunta es muy concreta. Los envíos de remesas son una de las fuentes de divisas más importantes que tenemos en este país. ¿Hay algún riesgo de que a las remesas les pudiera pasar lo que le sucedió al petróleo, que también eran muy importantes y se fueron bajando conforme pasaba el tiempo? ¿Tú ves esa posibilidad o podrá seguir contando el país con una cantidad tan importante de divisas vía remesas? La remesa depende de que haya un flujo migratorio. En el muy largo plazo tiene que haber un flujo migratorio para que se mantenga la remesa. Una cosa que se observa en los datos americanos es que la mediana de edad del mexicano inmigrante en Estados Unidos está aumentando como 0.8 de 2007 a 2016, 0.8 por año. Es un incremento sustancial. Es casi un año por cada año. ¿Sí? Cerca de un año por año, ¿sí? Porque no hay flujo migratorio, ¿sí? Hay un flujo migratorio neto de mujeres y un flujo migratorio negativo de hombres en la última década. Comenté que lo que está detrás es el aumento de la remuneración. Todavía hay margen para que la tasa de participación del mexicano en Estados Unidos aumente, del mexicano inmigrante, particularmente en el segmento de mujeres. Pero también hay estudios que hemos hecho con el SEMRA, con la encuesta del Banco de México. Hay un ciclo de vida del migrante y hay un ciclo de vida del envío de remesas. El migrante que manda remesas, los estudios muestran, y ese es casi en los 5 países, el que acaba de llegar manda remesas rapidísimo. Y hay un pico de edad en el que el porcentaje de migrantes que manda remesas alcanza un máximo y luego empieza a decrecer. Entonces, sí, como dice Mauricio, hay un temor, hay un pequeño peligro de que las remesas tiendan a disminuir con el tiempo, si no hay un flujo migratorio, ¿sí? Bueno, ahí está, sin duda alguna, una de las partes fundamentales de la economía mexicana, sí, que seguirá siendo el envío de remesas y este tipo de estudios. Jesús Cervantes González, gerente de estadísticas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Desde inicios del año, Andrés Manuel López Obrador anunció quiénes formarán su gabinete de gobierno. El único cambio que se ha dado es en la Cancillería, que será encabezada por Marcelo Ebrard. Otros que han sido ratificados son Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero en Gobernación, Carlos Ursúa en Hacienda, entre otros. Ahí están, digamos, lo que serían las figuras al frente del gabinete, que además han salido a medios tratando de delinear lo que sería una política a seguir. Olga Sánchez Cordero planteando claramente, primero, esta división que me parece muy válida, de sacar a la Secretaría el tema de Seguridad de Gobernación, que fue un franco error, reconstruirlo en la Secretaría de Seguridad con la figura de Alfonso Durazo, que pues veremos hasta dónde tiene los instrumentos inmediatos y los recursos para armar esa secretaría. Carlos Ursúa, que habla sobre modelos de continuidad económica, ahí con deslices con respecto a inflación y eso que luego creo que trabajaron, cuestan, pero yo creo que pueden ser corregidos, no, todavía los mercados no lo asumen claramente. Pero en función de esto, yo creo que hay niveles dentro de lo que está planteando como gabinete, ¿no? Una figura como Marcelo Ebrard es alguien que, más allá de si tiene o no la preparación para ser secretario de Relaciones Exteriores, ya estuvo allí un ratitito, pero bueno, es alguien que tiene los contactos y la conexión en algo que hemos dicho aquí, pues no es la prioridad del gobierno de López Obrador, las relaciones con el resto del mundo, pero ahí está una figura, digamos, de peso y de interlocución para muchos políticos también, que sería esta figura. Otro que me parece que es importante y que fue nombrado el día de ayer es Ricardo Monreal, coordinando a los senadores de Morena, que es prácticamente la mayoría, y que se trata de un político que sabe hacer política, que sabe a dónde llegar y que, bueno, pues veremos hasta dónde está en condiciones de mover la agenda a nivel nacional, Macario. Yo
percibo que lo que está haciendo López Obrador es dividir mucho las funciones de cada área. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me parece que ya no va a tener seguridad, como decías, sí, una gran idea, pero creo que tampoco va a tener la política nacional en sus manos. Esa se va a coordinar directamente, ya no desde Los Pinos, porque ya no van a vivir en Los Pinos, pero sí desde la presidencia, de manera pues que su trabajo será poquito pastorear algunas ideas, dos de ellas que ya hizo públicas, que a mí me parecen buenas, legalizar el consumo de marihuana, no ha dicho exactamente cómo, pero un avance ahí es bueno. A lo mejor algo de amapola, no el consumo, pero sí para poder producir rumbo a la industria farmacéutica, eso es una buena idea. También el tema de la terminación anticipada de la vida, o eutanasia como se llama, creo que son temas que vale la pena discutir, que son interesantes, y creo que ahí se va a quedar. Creo que todo lo demás, la parte dura de la política, los trabajos difíciles, eso no le van a tocar a ella, entonces, bueno, pues servirá que esté ahí. Creo que lo mismo está ocurriendo en materia del Senado, que tú decías, el señor Monreal sería el coordinador de los senadores. Tengo la impresión que el presidente del Senado va a ser Martí Batres, de manera que estará dividiendo lo que ocurra allá adentro en dos personas, y esto pues es la estrategia eterna que te permite a ti mantener todo el control. A lo mejor ya se nos olvidó, pero eso exactamente fue lo que hizo el general Cárdenas cuando construye al PRI moderno y divide el control político en todo el país, utilizando a los grupos corporativos de un lado y al PRI territorial del otro, en ese entonces Partido de la Revolución Mexicana, pero eso le permite dividir en todas partes y entonces jalar el control hacia él. Creo que esto es exactamente lo que está haciendo López Obrador. Mira, en la parte económica yo creo que ya se empieza a perfilar más allá de las personas, pues ya las conocemos desde hace tiempo, desde inclusive antes de de las elecciones, a Carlos Ursúa en Hacienda, a Gerardo Esquivel, a Graciela Márquez y demás, pero ya se empieza a perfilar algunos de los puntos de la agenda de López Obrador, y a mí me parece que hasta el momento han actuado de manera inteligente. Se han establecido que la economía tiene que mantener su estabilidad, porque si no se les va a convertir en un obstáculo más que en un punto de apoyo, y pues piensan que sería mejor que la economía colabore en todos los otros planes de la agenda política del nuevo gobierno. Sin embargo, hay algunas cosas que llaman la atención, Esra. Por ejemplo, el acomodar el mayor gasto para la ayuda a las personas de la tercera edad o a las becas para los jóvenes que no estudian, no tienen trabajo, independientemente de si uno cree que es bueno o no es bueno, se puede acomodar en las finanzas públicas del 2019, aunque son precarias, pero se puede hacer. A mí me llama la atención otras iniciativas, una que tiene que ver, por ejemplo, con los salarios. Por una parte, el tema de subir los salarios mínimos. Aquí lo hemos platicado muchísimas veces. Subir el salario a las personas que ganan un salario mínimo realmente tiene muy pocos beneficiarios, y si se te pasa la mano y los aumentos son fuertes, corres el riesgo de contagiar las negociaciones salariales en el mercado laboral, y eso pues eventualmente produce problemas y presiones inflacionarias. Y por otro lado, lo que sí me parece delicado es bajarle los salarios a los funcionarios gubernamentales, a los de alto nivel, porque ahí sí puedes entrar en un problema de operatividad del gobierno. Los salarios de los subsecretarios, de los directores generales han estado congelados desde hace ya varios años, entonces con la inflación pues van perdiendo poder de compra. Si ahora además los bajas, hay más o menos en la administración federal alrededor de 2,000 puestos que son claves, que son los puestos directivos, que son los puestos que ayudan a que el gobierno se mueva. El gobierno no lo mueve solamente el presidente de la República. Ni el secretario de Estado. Ni el secretario de Estado. Es toda una operación de grupo. Bueno, si tú le bajas el sueldo y muchas de las personas que están ahí laborando dejan de colaborar, te va a costar muchísimo tiempo reemplazar esos puestos. Primero, eso va a hacer que el gobierno se frene, cosa que no les va a gustar en el nuevo gabinete. Y por otro lado, corres el riesgo
riesgo de llenar esos puestos con personas que no están calificadas para ello y que entonces, bueno, pues si por 60, 70 mil pesos mensuales, que no son nada malos, se convierten en directores generales en alguna dependencia y tienen que empezar a tomar decisiones que son importantes pues para el resto de los mexicanos en el funcionamiento del gobierno. Entonces creo que ahí hay un problema. El otro es el tema de los precios de las gasolinas. Pues yo entiendo que no quieran gasolinazos, pero congelar el precio o bueno, dejar que el precio suba en función de la inflación y no en función de lo que ocurre con el precio de la gasolina en el exterior, que es de donde traemos la mitad de las gasolinas, pues sí puede generar problemas serios hacia futuro, ¿no? En finanzas públicas, que es donde podría también ahí desequilibrarse, que es el problema que tienen finalmente a la hora de manejar el presupuesto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos partidos políticos que finalmente desaparecen y otros que están a punto de hacerlo. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional Electoral informó que los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza perdieron su registro al no alcanzar el 3% de la votación a nivel federal en la elección del pasado 1 de julio. Encuentro Social alcanza 2.7 en la presidencial, 2.3 para diputados, 2.4 en senadores. Nueva Alianza, 0.9% en la presidencial, 2.3 en la de diputados, 2% en senadores. La dirigencia nacional de Encuentro Social impugnó el resultado de la elección, la presidencial. Dice que hay inconsistencias en el conteo de al menos 15,000 casillas. Ya fue a pedirle allá a López Obrador que le ayudara para tratar de garantizar el registro. Algo también interesante es lo que hace Acción Nacional. Dice que pues, si el Partido Encuentro Social pierde el registro, sus diputados, que gana por el principio de coalición, que se los entregan, que esos tendrían que pasar a ser parte del partido o de la representación o del Partido del Trabajo o de Morena, y entonces el reparto de plurinominales tendría que ser diferente. Es una interpretación que veremos si el INE o el tribunal manejan. Por lo pronto, PES y PANAL están a punto de irse, entran en proceso pues, de intervención y luego de liquidación. Los perredistas se salvan por un pelito en esta también pues estrategia, me parece equivocada, de haber durante todo este sexenio pues manejado mal su proceso de consolidación como una fuerza distinta a Morena, y ahora están pagando por ello. Y los priistas, bueno, pues sí, están ahí sobreviviendo en medio de una crisis también de dirigencia, al igual que Acción Nacional. Sí, me parece que vamos a ver un fenómeno similar al del PT hace unos años, en la elección de 2015. Habían perdido su registro, se anuló un distrito en Aguascalientes y con eso pues cambiaron las cifras, les alcanzó para sobrevivir. Eso lo hizo el PRI para rescatar al PT, porque suponían que iba a ser su aliado, acabó jugando en su contra, ya ven cómo es esto. A lo mejor aquí vemos algo similar. Eso de respetar la ley en México no es un asunto frecuente, y menos entre políticos. Entonces a lo mejor sí ponen las 15,000 a contar, anulan las que sean necesarias para que con eso el Partido Encuentro Social sobreviva. Sería una pésima señal, pero pues es una de estas cosas que casi nadie ve, entonces yo creo que ni les preocupa. Debería cambiar el conteo de las plurinominales si se mueven. Yo no estoy seguro. Creo que ellos son electos como parte de una alianza, en donde sí es importante, no pueden formar un grupo parlamentario independiente, pero no necesariamente se debe aplicar este número para hacer el conteo de los plurinominales, de manera que no creo que cambie la asignación. Sí van a tener que formar parte del grupo de Morena, y esto, bueno, pues les va a causar dificultades en el pastoreo de estos diputados, porque varios de ellos pues tienen una visión del mundo más de los cristianos evangélicos. Del otro lado, en Morena, pues hay algunos que son comecuras, entonces no sé qué van a hacer entre ellos, pero eso ya será su problema. Entonces, lo lógico sería que efectivamente Nueva Alianza desaparezca. Creo que el diputado y senador que les tocó acabarán trabajando también para Morena, y creo que no hay ningún obstáculo para que la coalición de López Obrador capture los necesarios legisladores que le hacen falta el verde, ¿no? Para tener mayoría. Ya lleva el verde, yo creo que se va a quedar con Nueva Alianza, y no dudo que una parte de perredistas y priistas, pensando en su futuro, pues se sumen con López Obrador, porque ahora sí, fuera del camino, la verdad y la vida, no hay futuro alguno.
Bueno, yo confieso que la verdad tengo poco conocimiento del PES y del PANAL, y entonces, bueno, conversando con algunos de mis colegas politólogos ahí en GEA, tengo sentimientos encontrados respecto a esto que puede suceder con estos dos partidos pequeños. Por un lado, me parece que si se les cancela el registro hay inconvenientes, porque a fin de cuentas algunos de estos partidos pequeños pues son un canal donde ciertos grupos sociales pueden tener una representación y una manifestación política. Me parece que el caso más claro puede ser el del PES, ¿no? Que efectivamente de corte religioso en ciertas regiones del país, en Baja California y algunos otros estados, y que bueno, pues uno podrá estar de acuerdo o no con la manera de pensar de estas personas, los afiliados a este partido, pero bueno, el chiste es que eso les permite una salida y una representación política. Por otro lado, me parece que si cancelas a los pequeños, pues lo que haces es le restas competencia política a los partidos grandes. Entonces, como tener un cártel ahí de partidos en donde se van a perpetuar, y de por sí los mexicanos ya estamos bastante desencantados con los partidos políticos, pues si hay menos competencia política, pues más desencantados vamos a estar. Entonces, ese es un problema que le veo. Pero decía yo que tengo sentimientos encontrados, porque por otro lado, reaccionan como reaccionan todos los políticos en el mundo, estos partidos pequeños. El PES se ofrecen al mejor postor, en el buen sentido de la palabra, en el sentido político. El PES va a tener más de 50 diputados, cosa que en su vida nunca jamás hubiera pensado tener. Y bueno, si se pierde el registro, pues serán parte del grupo de Morena, y el ganón aquí fue Morena, pero lo que es un hecho es lo que les dieron a cambio para poder no unirse a este frente donde participó Morena. Y por otro lado tenemos partidos de estos pequeños, el caso del PANAL, que surgen no porque vayan a representar los intereses de un grupo social, sino que surgen porque se pelean con los maestros, entiéndase, con el Bester y otros grupos de maestros, y forman su propia organización política, reciben una lana que viene de los bolsillos de los mexicanos, y entonces, bueno, pues ahí realmente el hecho de que PANAL cancelen su registro, pues no me parecería algo grave para la sociedad mexicana. Entonces, te repito, creo que tiene sus pros y sus contras. Hay que respetar la ley, y lo que diga la ley es lo que tienes que hacer. Eso es, creo que lo más importante, más allá de la opinión que uno tenga a favor y en contra, porque igual que Mauricio puede uno encontrar puntos a favor y en contra, la clave de esto es, pues hay leyes, hay que aplicar las leyes, no llegaron al 3%, adiós, que les vaya bien. Algo importante para los amigos del auditorio que luego se emocionan porque ya no va a haber partidos y dicen, pues entonces vamos a ahorrar una lana. No. La cantidad que se distribuye entre los partidos políticos es la misma, haya uno o 200. Entonces, ahorita que salen estos dos, en vez de repartir entre 8, reparten entre 6, entre 9, reparten entre 7, y entonces menos burros, más olotes. Esto significa que Morena se va a llevar, hasta donde yo vi las cifras, hacia grandes rasgos, 1,500 millones de pesos. El PAN va a llegar a 900, y los otros que quedaron todos chiquitos, como entre 300 y 500 millones de pesos cada uno. Es un dineral. No, hombre, apenas se alcanza. A menos que decida, como dijo López Obrador, cambiar las reglas y decir, a ver, un momentito, este dinero ya no se puede seguir despilfarrando y vamos a reducir el financiamiento a partidos que en el marco de una... Eso era el PRI, ¿no? En el marco de un gobierno que tiene una mayoría, le es, por supuesto, sumamente conveniente, porque tiene el suficiente aparato para controlar gobernadores, el propio Congreso, y disminuyendo el recurso a partidos, haces que una oposición tenga menos posibilidades de crecer en el futuro. Más aún cuando pues ya vas a meter a los propios gobernadores en cintura, que volvemos, insistimos, creo que esta es la parte fundamental cuando se habla de la cuarta transformación de México. Yo creo que esta es la parte central de la transformación que puede hacer Andrés Manuel López Obrador, que es regresarle el poder al presidente de la República, quitársela a los gobernadores y volver a convertir al primer mandatario en el hombre que decide, sin contrapesos, y empezando otra vez a reproducir una historia que tiene que ver con la voluntad presidencial
y no necesariamente con un equilibrio de poderes que anteriormente pensábamos nos iba a transitar a una democracia funcional. Eso es cierto, Ezra, pero este tema de los pesos y los contrapesos, yo pienso que también tiene, todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Entonces, cuando tú tienes una concentración de poder que se deriva de un voto democrático, porque eso no hay de otra, tienes que ejercer ese poder, aunque Macario diga que no, y en ese sentido, pues puedes ejercer el poder a favor de cosas que antes no se habían hecho. Esto ya lo habíamos platicado en algún programa anterior. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores, algo que no se ha hecho, porque ningún presidente se atrevió, fue a que los gobiernos estatales recauden más para el beneficio de su población, de la población de los estados. Y eso podría ocurrir en la medida en la que ahora efectivamente tienes el poder de decirle a los gobernadores, ahí les va una agenda fiscal en donde no vamos a subir los impuestos federales, pero tienes que subir el predial, tienes que subir otra cosa. Sí, pero la concentración de poder en una sola persona termina con la democracia. Entonces, lo que estamos viendo en estos pocos días que van del nuevo gobierno es el fin de la democracia que conocimos. Y lo dijo López con toda claridad, vamos a tener una democracia de verdad. Y democracia de verdad para ese grupo político significa esta concepción de democracia desde la economía, incluso no solo en la política, en donde el pueblo es el que tiene razón y el pueblo habla por la voz de su designado, que es el emperador. Entonces, yo entiendo lo que dicen, pero estamos hablando de un mundo totalmente distinto, ya no del anterior, ¿eh? Mauricio González Macario, escribiendo, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.